Empezamos nuestro encuentro de hoy de diálogos de evolución. Así que Ya bueno, puedo entrar vamos. a Face. Bueno, ahí estamos. Estoy viendo de que ya estamos saliendo por las redes, así que también salimos por Facebook. Así que bueno, aquí estamos. Ok. ¿Qué, qué tema vamos a desarrollar en el día de hoy? Chan, chan, chan. ¿Está preparada? ¿Qué tema dice? Viajes, Hoy el empezamos. viaje del alma. Así es. Así que vamos a compartir algo bien interesante y bueno, vamos a empezar con esto, con un encuentro, en este encuentro en particular, de repente muchas de las cosas que nosotros promovemos justamente es la posibilidad de hacer viajes para poder aprender, conectar, recordar, pero en este caso estamos hablando de que el alma también realiza viajes. Oh, Entonces, sí. cuando hablamos de que el alma también realiza viajes, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué experiencias de repente has tenido vos como para decir de repente que has tenido esa vivencia de estar transitando esta experiencia del viaje del alma? Pues es como esa sensación de saber algo que no has conocido en este periodo de vida. Por ejemplo, cuando estaba chica, pues yo sentía como que sabía cosas y todavía no las había recorrido, pero estaban dentro de mí. Y ya al tiempo, pues comprendí que mi alma guardaba esas memorias de sabiduría. O sea, yo sabía como de números y ciertos términos que pues por mi edad y por todavía no recorrer el camino que me diera esa enseñanza, yo ya lo traía como integrado, o sea, como que yo había vivido ya una parte de un camino que tenía que ver con las cuentas y los números y todo eso, y de chiquita yo decía: "Quiero ser contadora". Y entonces, pues, Ah, fue mi primer carrera, ¿no? Antes de entrar a todo este camino por otras vías de que te van llevando a conectar con la conciencia, con el alma, pues bueno, sí logré, pues, a la mejor consolidar algo que no pude en otro momento de este viaje del alma, en otro vehículo, ¿no? En otro cuerpecito. Entonces, esa sensación así sí como que la tengo muy palpable. Y ya en los viajes, pues, también ir conectando con lugares de sentirme en casa. En Perú, por ejemplo, yo me vi bueno, no danzando, caminando ahí en la lluvia, de ahí de Machu Picchu. Entonces, mi alma ah, recordó ese momento de cuando di un paso dando una vueltecita, ahí pude sentir que estaba yo, como con un traje, con unas cosas aquí en el tobillo, y que era así como con muy poquita ropa, ¿no? Como las vestimentas de antes, y sentir esa sí, sensación de claro. haber estado ahí en ese lugar. Wow, qué maravilloso. Qué interesante. Bueno, mencionaste justamente Perú, entonces ya quiero profundizar en eso porque es algo bien interesante. Pero primero que nada lo que queremos compartir es esto, de que nosotros asumimos que en este compartir, asumimos que el alma tiene un proceso de evolución de múltiples reencarnaciones. Entonces, en esas múltiples reencarnaciones, una de las cosas que sucede justamente es la posibilidad de que nosotros, en vida tras vida, estamos realizando procesos de evolución y aprendizaje e integración en cada vida. Ujú, Desde ese lugar, nuestra alma empieza a transitar un sendero que va desde lo más denso hacia lo más elevado para poder llegar a lo que se llama esa conciencia de Dios o esa posibilidad de conectarse con esa energía superior. Así que desde ese lugar que vamos a estar compartiendo y por eso hablamos de que el alma tiene viajes, que tenemos recorridos por transitar y que dentro de esos recorridos justamente tenemos esta posibilidad de estar evolucionando.
Entonces, ahí sí viene la parte que justamente mencionaste, Perú. Yo ya había visitado algunas veces el lago Titicaca y el siguiente año otra vez al lago Titicaca y mis amigos me dicen, no, bueno, pero hagamos algo nuevo, visitemos algún lugar distinto. Entonces me dicen de que vayamos a Machu Picchu. Machu Picchu, cuando yo Mm, empecé con mi camino de despertar espiritual, era como mi primer destino que se me cruzó que podía llegar a ser. Sin mm, embargo, eh, una de las cosas que me frenó es ver que había una situación muy comercial alrededor de Machu Picchu. Entonces eso hizo que me frenara, que no quisiera de repente en ese momento visitarlo, hasta que ujú, bueno, unos años después llegué. Pero el tema fue el siguiente, llegar a la ciudadela de Machu Picchu fue emocionante. Pero después cuando yo ah, pedí que nos dejaran en una de las terrazas, arriba a la mm, derecha, allá bien en el extremo, en ese momento sí se podía estar en ese lugar, ahora no, no lo permiten. Cuando llegué allí, una de las cosas que sucedió fue esto de que empecé a mirar para arriba el bosque y lo que veía era, me empezaba a llegar una emoción. O sea, yo miraba el bosque y me emocionaba, entonces decía, pero mm, está pasando? O sea, ¿qué es lo que están queriendo mostrarme? ujú, Hasta que ya definitivamente después no pude seguir sosteniendo la mirada en el bosque porque cada vez que levantaba la mirada ya no era de que sentía emoción, sino que ya empezaba a llorar, entonces no entendía qué pasaba, estaba lloviznando, tenía que dirigir una mm, meditación y literalmente empecé a comprender de que había algo que no lograba ver pero que era la emoción de estar en ese lugar me hacía esto de que conectara con el llanto. Pero todavía no lograba entender qué era. Entonces cuando entramos en la meditación, que ahí sí yo le dirijo un ratito, después le pongo una música y dejo que cada uno vaya haciendo su propio viaje, y yo empecé a hacer mi viaje del alma. mm. Entonces ahí fue que se me aparece, mientras estoy en esa conexión, se me aparece justamente la imagen de mi mamá y yo siendo un bebé prendido de su teta. Wow. Después me veo de niño, me veo de adolescente, me veo de joven. Después me veo como un hombre de mediana edad y lo que podía observar era mis piernas, que son un poco, son abundantes, pero literalmente lo que yo veía es que las piernas que yo tenía en ese momento eran todavía más macizas, más gruesas. Y me empiezan a mostrar y me dicen de que el mensaje que yo recibía en conciencia era, ¿por qué me sacaron de acá? Claro, yo miraba para arriba y la sensación era de angustia y el pedido era, ¿por qué me sacaron de acá si esta era mi casa, si este era mi lugar? Y bueno, y entonces ahí fue una de las experiencias más fuertes de conexión justamente con esa memoria álmica. Así que bueno, ¿has tenido alguna experiencia similar? Toda esa sensación de no me quiero ir de aquí por precisamente sentirte eh, tan, tan identificado. Y ahorita siento que de los lugares que hemos recorrido es como sentir que el planeta ya lo vamos sintiendo como nuestra casa, como esa parte del alma que ha estado en diferentes lugares y finalmente ahorita nos toca vivir la experiencia en un lugar específico, pero como que fuimos uniendo todos esos recorridos y agrandando, ¿no? Nuestra aceptación del planeta como hogar. Entonces, a mí me ha sucedido eso. Cuando estuve en Egipto, me sentí como que era algo familiar, pero no sentí como esa tristeza, ¿no? Sino como que era parte de mi camino y que estaba unido a México. O sea, curiosamente, los lugares que hemos visitado
siento que tienen una conexión con México o con mi corazón. Entonces es como aquí traerlos y no, en Perú me dio así como que mucha alegría estar ahí, que Sí. sabía que había estado antes de que fuera esa construcción, como que era la selva, selva. Y fue una sensación de mucha vida y no contacté con esa parte de tristeza, pero sí con mucha emoción de que yo había estado ahí. Esa sí fue una certeza de yo estuve aquí, pero que estuve feliz, danzando, yo creo, ahí Ajá. en la Sí, selva, esa es una de las memorias que tengo de ti, así. como danzarina. Así es. Ah, Entonces, esta experiencia es un pequeño ejemplo de eh, memorias que tenemos como si fueran memorias de otras vidas y que nosotros en esta vida tenemos la oportunidad de poder recordar en la medida que vamos haciendo el camino. Entonces, en esto quería compartir algo. Tenemos a un muchacho argentino que justamente es Matías Di Stefano, y que él también comparte mucho porque él dice de que él tiene la memoria justamente de las muchas vidas que ha tenido y sobre todo la memoria de cuando él estaba también como administrador en lo que se conoce como la Biblioteca de los Registros Akáshicos. Entonces, él de repente cuenta su historia de cuando él recuerda haber estado en la Atlántida, de haber estado en Egipto, de haber estado en conferencias con seres de otras galaxias y que juntos estaban compartiendo de repente una reunión. Y como él lo tenía muy vivo esa memoria, él de chico empezaba a dibujar y hay justamente, digamos, un dibujo que él hizo de esa reunión de seres de muchos lugares distintos que estaban reuniéndose como para parlamentar. Entonces, eso es algo que, si bien estamos hablando de un caso especial, eh, estamos hablando que también esta es una memoria que nosotros podemos llegar a activar. Así que parte de eso es lo que venimos a hacer, a activar esa memoria. ¿Qué de repente, qué le podríamos llegar a decir a la gente que está escuchando un programa así, que para ellos es la primera vez que escuchan de esto de los viajes del alma? Eh, que en este sentir interno que decimos, ay, es que mi corazón siente, ¿no? Hay algo que adentro de cada uno de nosotros nos va indicando un camino o nos va dando una corazonada, una indicación, una señal. Y a veces dudamos de eso. Si, por ejemplo, sentimos el impulso de ir hacia algún lugar o llamarle a alguien, y entonces es como esa sabiduría del alma que sabe con quién o a dónde ir a contactar para ir nutriéndonos de una distinta manera. Entonces, estos viajes del alma están trayendo muchas de las memorias de los seres medicina que somos. Entonces, muchos están recobrando pues memorias de que saben para qué sirve una hierba, para qué tienes que determinada información que dentro de ti se va despertando y no sabes por qué sientes hacer algo y que sí funciona. Entonces, ese comunicado del alma se está despertando. Que escuchen qué les está diciendo su corazón y que están ya recibiendo una guía y que son ellos mismos a través del tiempo que ya están manifestando esas memorias. Ayer nos contaba una de las chicas, Margarita, que ella es doctora, nos contaba en el encuentro de ayer que empezó a escuchar o sea, llegó un mensaje escrito en la computadora, ella iba a poner música y le dijeron, tus guías se van a comunicar contigo, pero era así como un mensaje. Y ella lo sintió así como que se lo estaban diciendo a ella. Y de repente le empezaron a aparecer plumas por varias partes de donde pues no tenía por qué caer una pluma. Entonces ya nos empezó a explicar que ese contacto de sus guías
la empezaron a llevar a comprender que las experiencias que ya están llegando a través de los sueños, a través de esos mensajes, se van convirtiendo en experiencias. Y entonces ella, el saber que ya puede oír a sus guías, pues va a empezar a descubrir que su alma ya trae mucha más información y todo eso que ella está escuchando ya lo está pudiendo poner en práctica, aún sin comprender qué está pasando. Entonces dice que me explique, le digo, pero ya la explicación te lo está dando la misma experiencia en donde pone en práctica lo que ella está escuchando internamente. Entonces, es que escuchemos qué nos está diciendo nuestra alma, que ya trae ese viaje. Así es. Acá les quiero compartir algo. Recién hablábamos acerca de esta, en este caso, por ejemplo, en particular de Matías, y les quiero compartir de repente esa imagen del dibujo que él tiene, de cuando, esto lo sacó de cuando él era adolescente, es decir, de hace mucho tiempo, en el Ujú, que en el que de repente estaba manifestando justamente esta momento justamente le sirvió para poder empezar a darse cuenta que había algo distinto o algo especial que tenía que recordar y que sobre todo que comunicar. Así que un poco lo que estamos compartiendo acá es la posibilidad de que nosotros también comprendamos que existe otra forma de evolución, otro proceso y que nosotros somos parte de ese proceso de evolución. Así que, por ejemplo, en este caso lo tenemos este dibujo que habla de una mesa con seres de distintas galaxias. Fíjense ahí con el mapa al final de la Tierra y cómo están marcadas algunas partes del planeta Tierra de acuerdo a la gente que llegaba de distintos lugares. ujú, Y son seres que tienen distintas características físicas, pero que todos ujú, pertenecemos como a una misma humanidad. En ese compartir de seres de la misma humanidad, de distintas humanidades, pero que pertenecemos a distintas civilizaciones, pero al fin y al cabo todos somos parte de una única unidad cósmica. Eso es lo que estaba tratando de decir. Así que ujú, em, particularmente una de las cosas que te mostró este camino fue cuando, curiosamente, una de las cosas que sucedió es de que me llegó un libro que se llama Los viajes del alma. ujú, Y ese libro que se llama Los viajes del alma es un libro que tiene la característica de que empieza a compartir esto. ¿Cuál es la creencia del alma que tienen las distintas culturas? ujú, Y la mayoría de las culturas, excepto las de acá de Occidente, todas contemplan esta posibilidad justamente de la existencia de muchas vidas. Pero en ese libro en particular, aparte de explicar las distintas corrientes de distintas filosofías o miradas religiosas, tiene casos concretos de personas que han recordado y que después han podido corroborarlo. Entonces nos hablaba acerca de una niña de 4 años que resulta que la madre le avisa que, que está embarazada y resulta que ella se pone muy contenta porque dice, sí, yo ya sabía, sí, ya me avisó que venía. ¿Quién te avisó que venía? Mi hermanita. Le dice, pero no sabemos si va a ser hermanita. Sí, sí, va a ser hermanita. Bueno, entonces ujú, si es hermanita se va a llamar Inés. Le dice, no, ¿cómo se va a llamar Inés? Ella no se llama Inés, se llama Isabel. Entonces la niña tenía más memoria y más información acerca de la hermanita. Y esa misma niña después la llevan a Perú, fíjate vos qué interesante, y en Perú ella decía esto de la importancia de, digamos, iban haciendo el guía del tour, iba llevando a la gente por estos lugares y la niña estaba muy atenta, como si ella fuera más interesada en los demás. Y en un momento, en una curva, ella agarra y dice, es acá donde yo vivía antes con mi otra mamá y ujú, cosechábamos papas.
Wow. Entonces, en ese lugar justamente es uno de los lugares donde más se caracteriza por los distintos tipos de papas que hay. Entonces, cuando se presentó y en el jardín, en la escuelita, le preguntaban que qué había hecho en las vacaciones, ella contaba que había ido con su mamá a visitar las tierras a donde ella vivía antes con su mamá. Entonces le llaman a la madre y le dicen, discúlpeme, pero nosotros no sabíamos que su hija es adoptada. Le dice, no, no es adoptada. Nada más que la niña estaba teniendo estas memorias de otras. Esto es algo que nosotros, así como cuando somos niños tenemos la capacidad de poder recordar, cuando somos grandes tenemos también la oportunidad de hacer algunas meditaciones para poder conectar y recibir la información que es necesaria en esos tiempos. Entonces, hablamos de que a través de meditación, de guía posiblemente que nos pueden dar, podemos recordar cosas muy concretas en muchos casos. Así que he pasado de recordar algo muy concreto de alguna vida o algo que de repente te haya impactado. Y es como tener mm, esa seguridad de que de lo que está ocurriendo dentro de mí ya trae como un camino, o sea, como que no es algo nuevo, pero algo así que me haya impactado, pues es como esa parte que yo sabía que a través de mis manos yo iba a ofrecer eh, alguna manifestación. Entonces era así como ese camino de que aquí en las manos se conectaba mucha información. Y entonces cuando se hizo el anclaje, por así decir, de mi tierra, de mi alma con el cielo, o con lo que decimos de mi ser, se empezó a manifestar qué tenía yo que hacer. Y eso no lo había estudiado, se había empezado como con el Reiki y de repente mis manos empezaron a hacer movimientos, símbolos y sabía dónde colocarlos y esa información de dónde viene. O sea, hay una base de datos en nosotros y Claro, se empezó y entonces yo me quedé así como, por cómo me moví de esa manera. Ya después yo dije, ah, pues ya nos fueron llegando como las explicaciones y las clases y entonces ya nos dirigían los guías, los maestros y nos decían, esto es en este campo, esto, o sea, como que primero fue la experiencia y luego fue la explicación. Y al principio, pues sí, era como no ser yo, aparentemente, ¿no? Y ya claro, después decir soy yo y después decir es que todo esto ya, y ahora es lo que podemos compartir con los que están llegando con nosotros, ¿no? De que sí, estás recordando y esto está sucediendo porque ya hay una memoria en ti. Y la estás recuperando, estás recordando, porque ya pasamos por ese camino. Pero la primera vez que lo hice, así de, ¿qué pasó? Y luego, entonces, pues ha sido parte de este recordar que mi alma viene a dar ese servicio y que ya estamos claro. listos para hacerlo, ¿no? Y en esto compartí una experiencia que fue muy loca, pero antes de compartir esta experiencia muy loca, vamos a ver los mensajitos en las redes. ¿Estás pudiendo ver los mensajitos tú? Sí, mira, Sí. está conectados con nosotros, está nuestra hermaga Sol, Cassandra, Anastasia que nos está viendo, está desde Perú, que está con nuestro hermago también Fer, está Tere, y les compartía, está Lore, y que si nos podían compartir de esas experiencias de su viaje del alma. Y Anastasia nos comparte. Siempre que voy a ciertos sitios de Cusco, sobre todo en la montaña, tengo esa sensación de haber estado muchas veces ahí y la energía es impresionante. Una vez me paré en medio del camino y solo a llorar por tanta alegría que sentía.
Y Cassandra también contactando con un lugar, nos dice, el último viaje a Riachuelos, después de que hicimos una fogata, hicimos un recorrido. La playa, las estrellas eran la guía y yo estaba sintiendo el agua, la arena y escuchando las olas. Pero tuve un recuerdo de cuando conocí el mar por primera vez y estoy segura que no fue en esta vida, sino de la primera vez que lo vi y fue tan hermoso que me dio paz y mucha alegría. Simplemente hermoso, dice. Qué Em, belleza. Sol nos comparte la experiencia más vivida fue en una meditación en un taller. Recuperar memoria de otro tiempo, una de ellas fue recobrar información del Tíbet, como un monje meditando en la nieve. Recuperar las memorias de chamana del tiempo de cuando mi alma eligió vivir en Norteamérica, como una guía Hopi, mirando a la tribu en un atardecer después de tocar a mi hija. Ay, ahí ya fue como más preciso los lugares y las sensaciones. Esa y otras que al paso del tiempo me reiteran que no es la primera vez que he disfrutado de vivir una historia de vida, agradecida por los reencuentros de mis hermanos y hermanas de otro tiempo. Eso nos comparte Sol. Pues están ahí reavivando Wow, qué sus belleza. memorias también. Gracias, hermagas bellas. Así es. Y además de eso, lo interesante es de que algo que me sucedió a mí, así como están compartiendo, de que ha habido algún tipo de historia, bueno, lo estaba haciendo junto con mi maestra de Acualí, que se llama Liliana Lasno, que está en La Rioja, Argentina, y una de las cosas que sucedió fue esto de que a mitad de no, ella me hace una pregunta, me dice, Mm, año 1930. Ah, entonces, con semejante pregunta, lo primero que pensé fue, solamente a esta mujer se le ocurre hacer ese tipo de preguntas. preguntar. Después me acordé que él lo preguntaba, tenía que ser por algo, entonces me negué. Si no, me quedé en silencio. Ay, justo nos estaba compartiendo José Luis de esta experiencia de que le hacen una pregunta específica que ¿qué tú estabas haciendo en el año 1520? Y pues bueno, esta pregunta tan directa que ya lo tenemos otra vez. Se fue por un Acá momentito. te- Sí, estábamos en la historia. Era para dejar el suspenso. ¿Qué pasó? Entonces, lo que sucedió fue justamente de que cuando me pregunté eso, ¿dónde estaba en el año 1530? Lo que yo hago es empezar a tratar de visualizar qué era lo que yo había vivido en ese tiempo. Y el hecho de empezar a visualizarlo me permitió justamente empezar a conectar con esa frecuencia. Y empezaron a aparecer imágenes de lo que yo vivía, de cómo era mi casa, cómo eran los rasgos faciales que yo tenía, a qué me dedicaba. Y también podía ver que había gente alrededor y entre esas personas estaba justamente mi maestro. Y en ese momento lo que me causó así media impacto es el hecho de reconocer que lo que yo veía de ella era que ella era mi empleada, mi sierva, mi sirvienta, esa era la palabra. Entonces a mí me dio vergüenza y yo le decía, bueno, que veo esto, le relataba cómo era la casa y le decía que ella estaba ahí colaborando también. Y me dice, no, no, yo era tu esclava. O sea, ella lo tenía mucho más claro Wow. y recordaba justamente eso. Entonces el impacto fue muy fuerte,
además permitió justamente comprender que había el campo de conciencia al cual podemos acceder a ese punto. Y al acceder a ese punto, nosotros empezamos a desarrollarnos de una forma especial. Entonces, bueno, esa fue la experiencia particular que me tocó vivir con ella, como para poder corroborar la existencia de esas otras vidas. Y también fue una de las formas en que pude empezar a conectar y entender el por qué aparecen algunas personas en nuestra vida y por qué esas personas a veces son importantes. Entonces es como que en esta vida venimos a recopilar o a reconectar la información de lo que nosotros hemos transitado previamente. Ha sido y sigue siendo un buen escenario justamente el poder hacer estos viajes en el año, porque pasa de que a diferencia es la, las regresiones, que hay especialistas en regresión, esto estamos hablando que son viajes al pasado, viajes a otras vidas, regresiones, pero que se dan de forma espontánea. No existe un protocolo para esto, o sea, no existe de repente que haya una dinámica que aplicar, sino que en la medida en que yo hago mi propio camino de evolución, lo que sucede justamente es de que la unidad empieza a que se me muestre lo que es necesario. Así que le quiero preguntar a las personas, a las mujeres que están acá conectadas, ¿qué es lo que se te mostró a ti? ¿Qué es lo que tú pudiste ver de alguna de las experiencias en nuestras vidas? Y después también comprender lo otro, ¿no? Que lo más importante quizás no es el hecho de saber si eras Cleopatra o Marco Antonio, sino que es qué fue lo que aprendiste y qué fue lo que viniste a completar en tu proceso de aprendizaje. Así Ujú. que dime tú, Cleopatra, ¿qué más recuerdas? Digo, María del Carmen, adelante. Fíjate que yo no tengo ese recuerdo, pero cuando una vez que íbamos saliendo de Tula, una de nuestras compañeras de acá de Coacalco, que se llama Soco, voltea y me dice, tú eras Cleopatra, ¿no? Y yo, ella me dijo eso, que ella me vio con esa, y ahorita que me dices, mira, ya es el segundo que me dice. Claro, Por ahí debo de tener algún fragmento de Cleopatra. Em, exactamente. Yo no vi nada, solamente era una broma lo que estaba haciendo en este caso. Pero por algo será. Pero, y es justamente lo que estaba yo ahorita sintiendo, que todo eso que se va recopilando, que se va manifestando, que vamos recordando, que nos vamos reencontrando. Porque también en este camino de hacer contacto con los maestros y todo, entonces uno dice, ¿por qué se me hace familiar su energía, su presencia, su guía? Entonces nos dicen, en algún punto caminamos juntos. Y tú dices esa sensación en aquí en el alma, traerlo al tiempo presente, ¿qué es lo que realmente es el llamado del alma? Cuando el alma nos está diciendo que vamos a algún lugar y vamos a tomar algo que nos va a hacer expandir esa memoria, o algunos ya específicamente, como tú nos compartías, que sí habías hecho esa parte de registros akáshicos que te habían dado esa sintonía. Entonces ya más específicamente ya sabes el recorrido de tu alma y qué te está pidiendo en esta realizar. Entonces, lo que yo estoy viendo en la experiencia de vida, en los cambios que hemos hecho de llevar un camino y después irnos como más hacia lo espiritual o hacia lo intuitivo, pues es eso, que nos pongamos en servicio y que pongamos ahora sí en práctica todo eso que estamos recordando. ¿Para qué lo traemos a este tiempo presente? Y no quedarnos con el personaje, ¿no? Porque pues podemos decir, bueno, pues si en ese caso soy Cleopatra, pues
que me sirvan. Y pues no, se vivió una parte de la historia como X personaje y a veces recuperar también las memorias no es de personajes tan vistosos o tan bonito. También se recobran memorias de lo que nuestro alma ha recorrido como aprendizaje y no me ha tocado a mí vivir tan de cerca esa experiencia, pero a a otras almas que se han acercado, pues han vivido experiencias de recordar memorias muy fuertes y entonces eso también es sanar el alma de esas memorias y saber que ahora venimos para reconstruir, para transformar y para ayudarnos entre todos a encaminar nuestras almas a un bien mayor, que ahorita siento que es como que ese llamado. Así es. Hay algo que ha sido muy bonito en ese sentido, que es el hecho de que cuando nosotros empezamos a recordar y empezamos a tener esas memorias, lo más importante es poder preguntarse, ¿para qué me está mostrando esto? ¿En qué me sirve? ¿De qué Ujú, forma me nutre la experiencia para dar de repente algo distinto a lo que la gente comúnmente puede ser que esté acostumbrada o esperando de repente? Entonces, esto de la posibilidad de conectar con memorias del alma es algo que nos permite justamente ser más conscientes de que que hay un pasado y que nosotros podemos acceder a esa información. Entonces, la invitación para ustedes es de que nos demos la oportunidad de poder transitar esta experiencia de hablar, de conectar, de comprender que existe la memoria. En esa memoria nosotros tenemos la posibilidad de empezar a preguntar, ¿para qué me estás mostrando? ¿Y qué información es la que necesito saber? ¿Qué fue lo que me faltó transitar o aprender de esa vida particular? ujú, Entonces, esas preguntas, que son preguntas muy importantes, porque son útiles para este momento, es algo que permite justamente que nos podamos nutrir a nivel álmico de saber un poquito más algo que es sumamente importante y que es responder a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿O qué cosas he venido a hacer? ujú, Así que bueno, así es como de repente en nuestro caso hemos estado visitando algunas experiencias que queremos compartirle a la gente, que también queremos compartirle que si quieren profundizar un poquito más a través de los encuentros que nosotros hacemos, empezamos a activar la memoria atávica, que es la memoria de los tiempos. Seguramente que tenemos a nuestra madre Eva seguramente tiene mucho para compartir en este sentido, pero cuando la conocí yo, lo que ella dice es, qué bueno volver a encontrarnos. Y esto, digo, esta mujer no está viendo en otro plano. Y fue literalmente sentir como que era un reencuentro y que era lo que íbamos a manifestar. Así que, eh, seguramente en ese sentido también ella tiene muchas experiencias para compartir. También sí. acá tenemos algunos mensajitos que nos están compartiendo. A ver qué es lo que nos están diciendo la gente. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas mujeres bellas? Pues está conectando ya también mi pareja, Marina. Cassandra nos comparte que en una conexión recibió la energía de la madre Nefertiti. Dice, y ella me mostró el tiempo en que ella y su dualidad Akenatón quisieron traer la adoración a Aarón, Atón será, para despertar los soles de corazones en todos los templos, ver cómo eran los templos aquí, las clases etéricas en los templos de allá. Fue también una experiencia bien impresionante. Y entonces aquí ya cada una está como sintiendo esa reconexión, nos dice Sol. En efecto, esas memorias donde aparentemente somos el villano de la historia, nos trae conciencia y llevarnos a ser conscientes de lo que el presente nos permite transformar.
como no quedarnos en esas historias, ¿no? En una nueva cuenta del tiempo para escribir con más conciencia nuestro paso en sintonía con el alma y el espíritu. Entonces, ahí este compartir y este sentir, y ahorita como decías que en los encuentros, siento que sí, cuando nos juntamos, es potencia mucho este recordar que cuando estamos solitos, ¿no? Es muy mágico en los encuentros. Y él menciona también que está compartiendo eso que dice de que ya le enseñó su maestro interno, saber que todo parte de un aprendizaje antes de subir el telón llamado vida. Así que literalmente creo que eso es de lo que queremos transmitir, ¿no? Que es este viaje que nos entrega en el cuerpito físico, tenemos que transitar la experiencia del ser humano. En esta experiencia de ser humano olvidamos de poder ser de la mejor manera sin ser parte del gran que significa vivir la experiencia humana, sin ser parte de el sentir mal quizás por todo lo que significó que se está atravesando, comprendiendo de que esta es la experiencia que has venido a vivir y el que te dura algunas experiencias, lo importante es que en cada una de ellas existe un aprendizaje, existe un propósito y al final del camino, si se aprende lo que se ha venido a completar, aunque el último día, esa experiencia de vida tiene sentido. De la misma forma que, por ejemplo, nosotros nos encontramos acá y le estamos dando la posibilidad a que nuestra transite la experiencia de poder tener esta vivencia. ¿Para qué? Para poder compartirla luego a distintos niveles que sea, a personas, pero sobre todo integrarlo dentro de mí. Esto de compartir a una persona nueva para tener este tipo de conversación porque puedo ver sus experiencias. En estos casos no hay nada de decir, pero hay personas que están empezando a hacer el camino espiritual que a veces Se corta un poquito la voz de José Luis. Está saliendo en el Face ahí con las letras y nos permite leer lo que se corta un poquito en la voz de José Luis, pero justamente este camino de reconectar con el viaje de nuestra alma y ahorita estoy sintiendo, ¿no? Conectarnos con todos los que nos están escuchando, los que lo van a ver en diferido, cómo la expansión de nuestra alma nos está abrazando ahorita en este encuentro. Ya, acá está José Luis nuevamente. Que le digo que se oye un poquito cortado, pero se alcanza a leer en el Face lo que nos estás compartiendo. Quizás por ahorita la conexión allá, que andas por allá por Mérida. Saludos, Mérida. sí, justamente aquí estamos transitando la experiencia de estar, se nos bugueó el maestro, terminología bien mexicana. Este, entonces, la idea es esa, de que de repente como alma hemos venido a transitar esta experiencia y lo más importante es, ¿qué es lo que tengo que aprender entonces de estos recuerdos? ¿Para qué me sirven? Y eso es una pregunta que nos ayuda a que la experiencia de ser humanos tenga una lectura y una profundidad que nos lleva un poquito más allá. Nos permite comprender que estamos acá en la Tierra, pero también estamos haciendo un proceso de reconexión con memorias. Entonces, eh, me ha tocado incluso, voy a compartir una experiencia más, que es la de una vivencia que he tenido con una pareja en estuve juntos en Egipto hace unos años, unos 2000 3000 años atrás, pero que en esa experiencia pude ver justamente pude ver el hogar en donde nosotros estábamos habitando, pude ver las características de ese hogar, cómo era la casa, cómo eran las cortinas, cómo era la cama, cómo eran los tules que había alrededor.
Y aparte de eso, podía ver también que teníamos un niño y en esa experiencia resulta de que en algún momento también veo de que hay un momento en el cual se produce, digamos, el asesinato de quien era mi pareja en ese momento a través de un cuchillo que le clavan en una parte del abdomen. Y resulta que cuando le comparto esto, ella me dice, ¿y de qué lado era? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Le digo, no, es del lado izquierdo. O sea, yo lo estaba viendo, era del lado izquierdo. Y me dice, porque a los 15 años tuve un desgarro en esa zona y nunca más volví a hacer abdominales. ¿Por qué? Porque siente que en esa parte, de la parte muscular, es como que tiene una herida o Wow. como que tiene algo que no le permite de repente hacer abdominales. Entonces, esto es algo que es una pequeña explicación acerca de cómo también se producen impactos en esta vida acerca de heridas o situaciones que hemos traído en otras vidas. Una cosa Sí. adicional, a veces hay gente que llega y llegan, por ejemplo, acá en la frente, tienen como un huequito, o como un hoyo, como algo, o como una marca. A veces Ujú. puede ser un lunar, o puede ser como una callosidad, o puede ser como que está hundido. Y eso también lo que dicen los maestros es que es parte de la memoria física que traen de una última vida, en donde de repente transitaron una experiencia que causó de repente la partida de esa vida, pero trae eso como una memoria para recordar algo que es necesario integrar ahora en este tiempo. Sí. Fíjate Así que que bueno, ujú. tenemos un poco de experiencias en ese sentido. Sí, Sí, te iba a comentar que en te esa parte escuchamos. de las heridas nos tocó en una reunión, ya cuando se estaba haciendo un proceso de sanación, o bueno, de encuentro más bien, porque ahí se empezaba a manifestar de todo. Entonces una persona se tira boca abajo y se agarra aquí en la parte del riñón, aquí del lado derecho, y era así como si le hubieran pues clavado una espada, una lanza, perdón, una flecha. Y entonces el gesto de energía fue como quitarle la flecha y sanarle esa parte y se le quitó, o sea, la trajo a la memoria para que le pudiéramos, en ese momento que estábamos ahí todos, quitar, pero me quedó muy así de sacar la flecha y luego como taparle. Y sí, sintió un alivio porque era, bueno, y aparte como que toda, que estaba como en una batalla, ¿no? Entonces, que en esta vida él hacía como que lo perseguían. Entonces, esa sensación de sanación hizo un cambio también en su comportamiento, en su vida. Y entonces traer esas memorias para liberarlas, para restaurarlas. em, pues yo creo que eso es lo más bello, ¿no? Que nuestra alma ya se vaya curando de tantos impactos y si vienen a este presente, pues es para liberarlos, para sanarlos. Sí, exacto. Y la idea es esto, de también entender para qué es que nos están mostrando y utilizar también esa sabiduría, que esa es la parte interesante. Hay algo que es muy profundo, que es el hecho de que nosotros podemos empezar a recordar determinadas enseñanzas o determinadas técnicas o algún tipo de, por ejemplo, de sanación que Ujú. se nos es entregado para que nosotros la podamos aplicar. Y lo que es más importante es que se nos entrega para que la recordemos y después para que la podamos compartir con otras personas. Algo de eso es lo que a mí me pasó con lo de la sanación holográfica, que es una de las herramientas que comparto y que fue justamente cuando se empezó a activar esa memoria fue muy fuerte porque lo que estaba pasando en ese momento era de que era mucha la información que llegaba y era como que había que incluso darle un orden y yo de decir, esperen, esperen un poco, que quiero tratar de entender y escuchar todo lo que me están diciendo.
Así que cuando se abrió el canal, de hecho fue una experiencia muy especial que permitió de repente acceder a otros planos de conciencia que yo desconocía de su existencia. Así que bueno, tenemos Wow. alguna que otra experiencia compartida en ese sentido. Sí, ahora que nos has estado compartiendo acá precisamente esa sanación holográfica, sí es muy potente y se percibe, o sea, va de campos muy sutiles y va bajando y se manifiesta hay una resonancia en el cuerpo físico. Entonces, todos esos elementos de recibir esa información, como dices, para compartirla, para multiplicarla, de verdad que sí es una gran bendición. Así es. Bueno, y entonces, estos viajes del alma, ¿para qué otra cosa nos pueden llegar a servir? ¿De qué otra forma podemos utilizar esa información hoy a la hora de poder transitar mi vida? Entonces, una de las cosas que de repente puedo compartir con respecto a eso es el hecho de que, primero que nada, permite de que podamos reconocer a las personas con las que estamos. Y esto es muy poderoso porque estamos hablando que poder reconocer a alguien quizás de otra vida, que parte de eso de que se nos ha mostrado también implica el hecho de que nosotros tenemos que soltar esta necesidad que a veces tenemos de creer que es quizás un amor idílico, que de repente lo vi por primera vez y me flechó, y ya después de repente resulta que no es solamente que lo has visto en esta vida, sino que lo que has hecho es reconectar con una persona que en otra vida, en otro cuerpo, tuviste la experiencia de vivir y que ahora volves para poder completar un proceso o porque fue como un pacto de almas que dijo, bueno, en la próxima vida yo voy a ir y te voy a ayudar y de repente para que vos puedas recordar esta enseñanza, yo voy a ir a colaborar contigo siendo tu mamá. Pero haciendo tal, tal y tal cosa, que eso va a impactar en ti para que vos puedas recordar las enseñanzas que ya recibiste de antes. Y a veces esas experiencias no son experiencias que sean del todo como muy agradables, porque hay algunas experiencias de dolor que se han compartido anteriormente y que ahora se vienen a sanar. Ujú. Así que lo importante es esto, si empezamos a ver algo, si empezamos a percibirlo, ¿cómo lo verías? ¿Lo ves con estos ojos físicos o cómo lo ves, María del Carmen? Vos? No, yo siento que es que como más interno, como esa percepción de encuentro y desencuentro, pero precisamente es como dices, es para ya ir sanando y saldando esas cuentas pendientes y que el alma ya esté más libre, al estar el alma más libre de todos esos sucesos de que quedaron pendientes ya nos pone en una disposición de contactar con nuestra esencia de una manera ya más ligera. Entonces, esas partes desagradables o esos encuentros no tan gratos para sanarlos, para transformar liberar nuestra alma, pues yo creo que por algo nos lo ponen en el tiempo justo en el que podemos ya realizarlo. En otro momento igual no hubiéramos podido. Entonces, cuando llega una persona, una experiencia que no sea tan grata, pues entre más aplicamos rápido la conciencia de que es algo para liberar, para soltar, pues que tengamos esa guía y esa sabiduría y ahora el acompañamiento para poderlo realizar. Pero siento que es más de adentro, no tanto lo externo, ¿no? Sí, correcto. Es importante esto de poder escuchar el corazón para saber hacia dónde nos lleva. Y también de darnos la experiencia de poder compartir de repente con algunas personas que a veces no sabemos por qué, pero nuestra alma está resonando en compartir. Así que para todos los que nos están viendo, si están acá y quieren hacer su viaje del alma, pues bienvenido sea, porque justamente de eso se trata los encuentros que nosotros comúnmente compartimos y que los invitamos a que se puedan sumar a los distintos espacios para que vayamos compartiendo juntos este viaje del alma. Así que,
María del Carmen, ¿cuál sería la próxima actividad que tenemos pendientes para compartir, para invitar a la gente, para hacer estos viajes del año? Tenemos un viaje en enero a Argentina, que ya nos has dado como esas probaditas de toda la magia que se vive allá y sobre todo que tú has, bueno, que eres de allá y que vienes a contactar a México, entonces llevar corazones de diferentes lados a ese camino que ahora sí que te vio nacer y los recorridos que has hecho ya en otra conciencia y pues bueno, que va a ser muy especial, pues entiendo que sería el primer recorrido que haces así con un grupo a todos esos lugares tan mágicos Sí, y de mucha enseñanza, ¿no? Bueno, has dado, pero así sí como que el recorrido completo, ese es como ahorita algo muy especial. Y pues bueno, también se está ahí manifestando el poderlas hacer una convocatoria a Vallarta el próximo año también en febrero, que ya les estaremos dando la información. Y siento que es la secuencia de los encuentros que hemos tenido en Teotihuacán, en Mujeres 22 y estos encuentros que tuvimos en Amatlán. Y la verdad que el contacto con el mar, con la energía y las memorias que tiene Puerto Vallarta para cada una de nuestras almas, seguramente será algo muy transformador y muy hermoso. Qué así invitaciones, es. ¿verdad? Bueno, les agradecemos a todos por... Mm. Sí, justamente, nosotros aparte de hacer estos viajes interiores, también hacemos obviamente retiros, encuentros o viajes a distintos lugares, pero sobre todo es para que cada uno de esos viajes ayude a la activación del maestro interior y que ayude a activar y conectar con esta conciencia crística que es la que nos permite justamente hacer nuestro proceso de evolución. Así que si resuenan contigo, pues bienvenido. Ya sabes que de repente puedes participar y vamos a ir poniendo un poco de información para que la gente también pueda sumarse a estos encuentros. Así que bueno, muchísimas gracias a Sol, que está también acompañándonos, Cassandra y a todas las otras personas que están acompañándonos en este maravilloso viaje que estamos compartiendo llamado Vida. Gracias María del Carmen. Gracias, gracias a todos los que están acá. Y bueno, sí, tenemos una sintonía más cerquita todos los martes en Casa Quín, verdades esenciales con meditación, sanación. Y ayer estuvo muy hermoso ese encuentro y tú acompañándonos ahí, te sentimos cerquita con nosotras. Y pues también todos los miércoles aquí en Diálogos de Evolución, compartiendo con todos. Así es. Bárbaro, muchísimas gracias. Sí, los martes esas meditaciones cada vez están más poderosas, así que bienvenidos todos los que quieran sumarse a participar. Así que bueno, muchas gracias. Nos vemos y nos encontramos el Gracias, próximo día, gracias. miércoles. Así que alguna otra información adicional con respecto al tema de los viajes, los vamos a poner acá en la misma portada, en la misma página de TOT Escuela del Ser Humano. Ahí nos Así que bueno, encontramos. Gracias, gracias. así es. Chao, chao. Hasta que llegamos. Así, otro episodio de la evolución, un espacio de la Escuela de Torno. Agradecemos a nuestros invitados y a ti, oyente, seguidor, hermano álmico, por ser parte de este viaje. Que las reflexiones que se han compartido te inspiren en tu propio presente. Nos podés encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook y YouTube, como TOT Escuela del Ser Humano. Y en Instagram, Escuela del Ser Humano. Recuerda, Escuela con K y TOT es THOTH. Te esperamos al